con la parte de atrás. Bueno, listo. En primera instancia, vamos a hablar entonces de los agujeros del cráneo que tienen que ver con el nervio trigémino. Hoy la práctica es cara y nervio trigémino, ¿no? Listo, bueno. Recuerden una cosa para que nos ubiquemos, así a grandes rasgos sencillamente. La fosa craneal, es decir, el piso de la bóveda craneana lo vamos a dividir en tres fosas. Fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. Esto de pronto ya lo habíamos dicho, pero es un recorderis a grandes rasgos, ¿no? Recuerden que la fosa craneal anterior está conformada por los dos huesos, por el hueso frontal, que obviamente al ser techo de la órbita es piso de esa fosa craneal anterior. Estas rugosidades que hay aquí son por las huellas que dejan las circunvoluciones de la parte basal del lóbulo frontal. Listo. Recuerden también que en la fosa craneal anterior existe esta prominencia que se llama la apófisis cresta galli o cresta de gallo, que pertenece al hueso etmoides. Y recuerden que el hueso etmoides hace parte también, es un hueso impar que hace parte también del tabique nasal, de la parte ósea alta del tabique nasal, porque la parte baja es el vómer que recibe al etmoides, lámina perpendicular del etmoides que literalmente se encarama encima del vómer abajo. Vómer y etmoides, lámina perpendicular del etmoides y vómer abajo, que hacen parte entonces del tabique nasal. Y recuerden además que existe también otra porción del hueso etmoides, que es esta laminita que está perforada, que se llama la lámina cribada del etmoides. Listo, la lámina cribada del etmoides. Listo. Dejemos ahí lo del hueso etmoides y lo del hueso frontal, lo demás lo iremos viendo con el tiempo. Lo otro que tenemos entonces es, también en la fosa craneal anterior, es el ala menor del hueso esfenoides. Y el esfenoides nos interesa mucho aquí en la práctica de trigémino. Vamos a ver por qué. Entonces, recuerden que el esfenoides tiene unas alas menores, esto es ala menor, esto es ala menor, aquí ala menor, y unas alas mayores, que aquí las tenemos, ala mayor, muchachos, ala mayor y ala mayor. Y un cuerpo, por supuesto. Ala mayor y un cuerpo. O sea que el ala mayor, yo la puedo ver hacia... Aquí tengo un lápiz por ahí, muchachos. Lápiz. ¿Cómo? Pero ojalá alguien tuviera un lápiz para marcar aquí unas cositas. Bueno, entonces el ala mayor, que obviamente hace parte también de la cara lateral de la bóveda craneana. Ala mayor por aquí y ala mayor por acá. Recordemos que el ala mayor, ¿ustedes habían visto, digamos, un recuento en términos generales de cráneo o no? Sí. Ah, bueno, listo, ok. Entonces, simplemente recordemos que el ala mayor está limitando atrás con, ¿cómo se llama esto, muchachos? Con la escama del temporal, arriba con el parietal, etcétera. Bueno, entonces dejemos eso ahí. Hablemos dos cositas, muchachos. Ah, bueno, listo. La fosa craneal media, además, está limitada hacia atrás con el peñasco del temporal, del hueso temporal. Hueso temporal, peñasco del temporal, que limita la fosa craneal media con la fosa craneal posterior. O sea que, en otras palabras, en la fosa craneal posterior estaría el peñasco del temporal también y el hueso occipital. Listo, dejemos esa parte en cuanto a la bóveda. Este es un recuento a grandes rasgos. Y hablemos un poquitico entonces de los exteriores y nos vamos a los agujeros. Cuando nosotros vamos a hablar de nervio trigémino, recuerden que lo que importa aquí es básicamente hablar de los músculos masticatorios. Y recuerden que son 4 los músculos masticatorios. Como masticar es elevar la mandíbula realmente, entonces los 4 músculos masticatorios tienen que agarrar la mandíbula para elevarla. Bueno, no para elevarla. Hay uno de los 4 músculos masticatorios que no la eleva, sino que le hace otra cosa, ya lo vamos a ver. Recuerden que es el pterigoideo lateral, pero los otros 3 son poderosos oclusores de la mordida, porque elevan muy eficientemente la mandíbula. El pterigoideo lateral obviamente no es un oclusor poderoso, porque realmente no está haciendo ese movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esos 4 músculos masticatorios se van a insertar en la mandíbula, pero van a proceder de diferentes partes, como inserción de origen, obviamente, ¿cierto? Entonces, uno de los 4 músculos masticatorios es ¿cuál, muchachos? Entonces empecemos pues con macetero y temporal, y dejamos los pterigoideos para el final entonces, listo. El macetero. ¿Dónde está originando el macetero?
Recuerden, aquí tenemos el arco cigomático formado por la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal. Entre los dos forman el arco cigomático. Yo creo que por aquí estaba pintadito. Bueno, se ve bien la articulación de todos modos. Entonces, miren, hueso temporal que tiene una prominencia que se llama la apófisis, que como apunta al hueso cigomático se llama apófisis cigomática del temporal. Y hueso cigomático o malar, que es el del pómulo, que tiene también una apófisis que apunta al temporal y por lo tanto se llama apófisis temporal del cigomático. Entre los dos conforman el arco cigomático. De ese arco cigomático se está literalmente pegando el músculo macetero, y el músculo macetero desciende y agarra, básicamente se inserta además como inserción distal propiamente dicha en la cara lateral de la rama de la mandíbula. Recuerden que está la rama de la mandíbula, cara lateral de la rama de la mandíbula, y abraza el ángulo de la mandíbula, de tal manera que los dos maceteros cuando se contraen se convierten en unos poderosísimos oclusores de la mordida, ¿de acuerdo? Entonces, con base en esto, ahorita que me ponga los guantes los vamos a buscar, pronto los pueden ir buscando ustedes, listo. Ok, el otro músculo es el temporal. Recuerden, muchachos, que aquí tendríamos nosotros la línea temporal superior y la línea temporal inferior, que no está muy bien demarcada aquí. Vamos a ver si de pronto aquí se demarca mejor. Se demarca bien la línea temporal superior, pero no la línea temporal inferior. La línea temporal superior parte del hueso frontal. Recuerden que el frontal lateralmente forma una apófisis, que se puede llamar de dos maneras. Como apunta hacia el cigomático, puede llamarse apófisis cigomática del frontal o simplemente apófisis orbitaria. Y esa apófisis, a partir de ahí, mejor apófisis cigomática del frontal, porque aquí habría otra apófisis orbitaria, no tan evidente, pero bueno. Pero esto igual se puede llamar de ambas maneras, apófisis orbitaria del frontal o apófisis cigomática del frontal. A partir de ahí se forma la línea temporal superior, que por llamarse línea temporal no quiere decir que vaya por el hueso temporal, sino por la región temporal, ¿de acuerdo? Realmente va entre el frontal, atraviesa la articulación frontoparietal, sigue hacia el parietal y termina en la raíz de la apófisis mastoides. Aquí no está muy demarcada, pero sería más o menos esta línea. Y debajo hay otra línea paralela que se llama la línea temporal inferior. Entre la línea temporal superior y la línea temporal inferior se está insertando entonces ¿qué músculo, muchachos? El temporal. De tal manera que las fibras mirarían en abanico. Que se me hizo que estaba articuladito. De tal manera que las fibras descienden en abanico y van a agarrar el proceso coronoideo o la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Se acuerdan, muchachos? Ok. Como el músculo, las fibras vienen en abanico de atrás, de arriba y de adelante, cuando las fibras que se contraen son las de atrás, entonces lo que hacen es llevar la mandíbula hacia atrás. Y por eso el temporal se convierte en el principal retractor de la mandíbula, el que hace retrusión de la mandíbula. Protrusión, retrusión o retracción hacia atrás. Protrusión hacia adelante, retracción hacia atrás. Entonces ya sabemos que el temporal, las fibras de atrás son las que llevan la mandíbula para atrás. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. ¿Quién llevará la mandíbula para adelante? Las anteriores. No, porque las fibras anteriores del temporal no alcanzan a hacer realmente ese giro tan atrás. Entonces, más bien, las fibras anteriores y todas, digamos, trabajando como un vector, lo que hacen es elevar poderosamente la mandíbula. Y por eso el temporal es otro oclusor poderosísimo de la mordida también. Listo. Vamos a ver quién hace entonces ese movimiento. Entonces, nos quedan faltando los dos pterygoideos, pterygoideo lateral y pterygoideo medial. Entonces, ahora sí, volvamos aquí otra vez un momentico al hueso esfenoides. Este hueso esfenoides, que entonces es el hueso en forma de mariposa, ya lo vimos, entonces tiene dos alas menores, lo habíamos dejado ahí, y dos alas mayores y un cuerpo. Pero como toda mariposa, tiene una patica. Entonces ustedes tienen que imaginar, para desnudar ese hueso esfenoides de todo el resto de los huesos del cráneo y la cara, y mirarlo como solito, con los ojos de la imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, esas paticas de la mariposa son estas, esta y esta. Esta patica que hay acá y esta patica que hay acá, que se llaman los procesos pterigoideos, PT. Esta patica que hay acá, ¿la ven ahí? Y esta patica que hay acá, allá. Esta patica y esta patica, que son los procesos pterigoideos, ¿vale? Cada proceso pterigoideo, entonces, está dividido en dos alas. Ala lateral
y ala medial. Ala medial y ala lateral, allá. Ala medial, ala lateral. Ala lateral, ala medial, ¿vale? Ala lateral, ala medial. Medial y lateral, ¿estamos? Ok. Y entre las dos alas hay una fosa que se llama la fosa pterigoidea. Miren la fosa pterigoidea aquí. No lo vayan a confundir con la fosa pterigopalatina. Aquí estamos hablando de fosa pterigoidea, solamente por pterigoides, no más, ¿de acuerdo? Esta es la fosa pterigoidea entre las dos alas. Fosa pterigoidea, ¿vale? Entre las dos alas, ¿sí? Fosa pterigoidea, muchachos. Entre las dos alas. Ok, listo. Recuerden que el ala medial del proceso pterigoideo, no el ala lateral, sino el ala medial, tiene, se parte con mucha facilidad, tiene un ganchito que se llama el uncus del proceso pterigoideo. Aquí está el ganchito bien definido. Mírenlo acá. El ala medial tiene un ganchito que se llama el uncus. Ese uncus es muy importante, o gancho del proceso pterigoideo. ¿Lo ven ahí? Sí. Ok. Un ganchito o uncus del proceso pterigoideo. ¿Lo ven ahí, muchachos? Ok. Ganchito o uncus del proceso pterigoideo. ¿Estamos? Ok. Ese ganchito es muy importante porque a partir de ese ganchito se forma un rafé. Ustedes saben que un rafé es un cordón fibroso, simplemente una cuerdita, mejor dicho. Amarremos una cuerda de allá para acá, a ver qué le pegamos a esa cuerda, ¿sí? Entonces ese rafé, ahora sí los señaladores, es que estaban manipulando esos señaladores y fueron importados del Japón. Esto se llama señaladores psicotrónicos, biocibernéticos. Entonces miren, vamos con este de acá. Ok, entonces aquí tendríamos el ganchito. ¿Y qué pasa? En ese ganchito se pega este rafé y ese rafé va a ir a parar a la mandíbula. ¿Lo ven? Del ganchito a la mandíbula. ¿Lo ven? Del ganchito, o sea, del uncus a la mandíbula. Del uncus a la mandíbula. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven allá? Del uncus a la mandíbula. Del uncus a la mandíbula. ¿Sí lo ves? Ok. Mírenlo por acá, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un rafé. Y se llama rafé pterigomandibular porque viene del uncus del proceso pterigoideo que está en el ala menor del proceso pterigoideo a la mandíbula. Pterigomandibular. ¿Lo ven ahí todos, muchachos? Esto que lo introyecten todos bien. ¿Sí lo están viendo todos bien? Sí. ¿Y para qué me sirve ese rafé? ¿Se acuerdan del músculo buccinador? Que es inervado por el facial, que es uno de los músculos de la mímica facial, aunque es accesorio de la masticación, pero no es masticatorio, solo accesorio, pero es de la mímica facial. Entonces, el músculo buccinador, dicho sea de paso, recuerden que se va a insertar aquí en la mandíbula y aquí en el maxilar, y atrás termina pegando hacia el rafé, ¿vale? Aquí en la mandíbula, aquí en el maxilar y termina pegando hacia el rafé. ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos claros para todos? Ok. Entonces, aquí se pega el músculo buccinador. Como decir, mi mano, en este momento mi mano, ¿cuál es esta? Mi mano está a la izquierda, ¿cierto? Mi mano izquierda. Mi mano izquierda. Y como decir que mi mano derecha es otro músculo que vamos a ver en gastro que se llama el constrictor superior de la faringe. Entonces, buccinador y de una vez constrictor superior de la faringe, ¿vale? De una vez para que lo tengamos en cuenta. Rafé pterigomandibular. Ahí no se ve, pero si eventualmente le sacan a ustedes un preparado donde se vea, sería válido porque lo tienen que conceptualizar. ¿Qué le vamos a hacer? Si la vi. Bueno, ok. Entonces, rafé pterigomandibular. Entonces, si ustedes ven una cuerdita ahí, dicen, esta piola, ¿cómo era que llamaba? Entonces, rafé pterigomandibular. Eso es todo, ¿no? Bueno, listo, muchachos. Entonces, recordemos entonces ahora sí, los dos músculos pterigoideos. Un músculo se llama pterigoideo medial y otro pterigoideo lateral. Igual que el macetero y el temporal tienen que parar en la mandíbula, de eso se trata, ¿cierto? Porque tienen que mover la mandíbula. Pterigoideo medial, sencillamente, nace aquí, en la fosa pterigoidea. Y ya voy a mostrar para allá, en la fosa pterigoidea. Y pterigoideo lateral, en la cara lateral del ala lateral, de la apófisis pterigoides, ¿vale? Pterigoideo medial, aquí en la fosa pterigoidea. Y pterigoideo lateral, en la cara lateral del ala lateral del proceso pterigoideo. Aquí, muchachos. Pterigoideo medial, en la fosa pterigoidea. Y pterigoideo lateral, entonces, en la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides. Por eso uno es medial y otro es lateral, porque uno nace medial con respecto al otro que es lateral. Es muy sencillo. Entonces, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Listo. ¿A dónde va a ir a parar el pterigoideo medial? Mírenlo acá. Este señalado, sí.
cotrónico de acá. Entonces miren, pterigoideo medial nace aquí y viene a parar ¿a dónde? A abrazar la mandíbula, abrazar el ángulo de la mandíbula. No da la vuelta por allá, por supuesto, ¿no? Pero sí, digamos, viene de aquí hasta el ángulo de la mandíbula, ¿vale? La cara interna, sí. Miren, ¿de acuerdo, muchachos? Ahí estaría el pterigoideo medial. Entonces, claro, cuando se contrae, eleva la mandíbula poderosamente. Mírenlo acá, muchachos, ¿de acuerdo? Pterigoideo medial. De la fosa pterigoidea al ángulo de la mandíbula. Claro que al ángulo y a la zona pues aledaña, ¿cierto? Tanto del cuerpo como de la rama. Pero en términos generales al ángulo de la mandíbula, ¿de acuerdo? Ahí caería como el vector pues como de fuerza, sí. Entonces pterigoideo medial. ¿Me siguen todos? Sí, sí. Pterigoideo medial. Ok. Pterigoideo lateral. Entonces miren, es obvio que este pterigoideo medial también cuando se contrae eleva poderosamente la mandíbula. Entonces tres oclusores poderosos de la mordida, macetero, temporal y pterigoideo medial. Pero lo importante no es que lo grabemos de memoria, sino que es lógico por qué, ¿cierto? Si vimos el por qué, está lógico, es decir, queda claro para todo el mundo, lógico, ¿cierto? Ok. Pterigoideo lateral es el único que no es capaz de ser un oclusor poderoso de la mordida. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el pterigoideo lateral, ¿cuál utilizamos? Cualquiera. Pues. No, es que todos tienen como su función. Hay unos que... Este, por ejemplo, viene diseñado únicamente para trabajar con el cuello de la mandíbula, no más. Entonces, miren. Entonces, muchachos. Entonces, miren, este es el pterigoideo lateral. Mírenlo acá. Del ala lateral del proceso pterigoideo al cuello de la mandíbula. Recuerden que este es el cóndilo, que es la cabeza articular, y a toda cabeza sigue un cuello en anatomía. Entonces, esta es la cabeza y este es el cuello. ¿Listo? Entonces, miren, nace, obviamente la inserción de origen, nace en la cara, aquí primero, en la cara lateral, del ala lateral del proceso pterigoideo y se pega al cuello de la mandíbula. ¿Lo ven ahí, muchachos? Cara lateral, del ala lateral del proceso pterigoideo y se pega al cuello de la mandíbula. ¿Queda claro ahí para todos? Sí. Bueno, cara lateral, del ala lateral del proceso pterigoideo y se pega al cuello de la mandíbula. Cara lateral, del ala lateral del proceso pterigoideo y se pega al cuello de la mandíbula. ¿Estamos? Eso quiere decir que cuando el músculo se contrae, miren lo que hace. Entonces, cuando el músculo se contrae, ¿qué hace? Jala la mandíbula para adelante. ¿Lo ven? Claro, porque el punto de origen, o sea, el punto de apoyo es el proceso pterigoideo. Entonces, jala la mandíbula desde el cuello. ¿Y para dónde la lleva? Para adelante. ¿Está claro? Por eso es esto. ¿De acuerdo? Ah. Sí, exactamente. Entonces, miren, lleva la mandíbula para adelante. Entonces, es protrusor de la mandíbula. Entonces, el retractor es ¿quién? Las fibras posteriores del temporal. ¿Queda claro, muchachos, por qué lleva la mandíbula para adelante? No hay vuelta de hoja, ¿cierto? Bueno, listo. Ok, bueno. 4 musculitos sencillísimos. ¿Inervados por quién? ¿Por quién están inervados esos 4 músculos? Trígeno. La rama mandibular del trigémino. Recuerden que el trigémino es sensitivo completamente la rama oftálmica, sensitivo completamente la rama maxilar y sensitivo y motor la rama oftálmica. Ni la rama mandibular, ni la rama oftálmica ni la rama maxilar tienen nada que ver. ¿Qué boleti? Ni la rama... ¿Qué más? No. De acá, ya se espectacular. Leti. ¿Cuántos megapíxeles tiene? No la puede pausar. Gloria, ¿será que no la puede pausar? No la puede pausar. Está pausando. En la rama Yo creí que estábamos hablando del nervio oftálmica, Bueno, listo. Ok. Sí. Entonces, miren. Ojo. Rama oftálmica nada que ver con motricidad. Rama maxilar nada tiene que ver con motricidad.
Rama mandibular, sí, pero las 3 ramas son sensitivas. Simplemente la mandibular sensitiva y motora, y pare de contar. ¿Y motora para quiénes? Para los 4 músculos masticatorios. Otro musculito que me inerve del trigémino. Ojo con los sapos y las ranas. En las ranas tampoco, ¿no? Entonces, otro musculito que me inerve el trigémino. Otro musculito que me inerve el trigémino. ¿Qué? Estamos esperando. El público espera. Otro musculito que... ¡Ey, no, muchachos! Tienen que venir a estas prácticas con alguna lecturita. Otro músculo que inerva el trigémino. El estiloioideo. El vientre anterior del digástrico. No. El estiloioideo. El miloioideo. Vientre anterior del digástrico. ¿Cuál más? Bueno, muchachos, léanse eso. Bueno, listo. Recordemos dos otras cositas de la mandíbula, entonces antes de proseguir, para que hablemos entonces ya de las ramas del trigémino, las recordemos y simplemente procedemos a ver cositas, ¿no? Bueno, listo. Recuerden que la mandíbula tiene un cuerpo. Porque los párpados están inervados por... Pero desde el punto de vista que sensitivo, trigémino. No, motor. No. Es que los párpados, depende. Si estás hablando del músculo que cierra el párpado, o sea, motor, obviamente eso es ¿qué? Facial. Facial. Y si estás hablando de abrir el párpado, estás hablando de qué músculo, el elevador del párpado superior, ¿eso es quién? Tercer par craneal y simpático cervical. Que eso lo había visto en neurocologia. Sí, porque por ejemplo las parálisis faciales que son de orígenes trigeminales. Sí. O sea, ¿qué tiene que ver ahí entonces si el trigémino en esa parte? Sería una parálisis de los músculos masticatorios. Y obviamente eso también altera la fisionomía, la parte facial. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una parálisis del músculo masticatorio, se paraliza, por ejemplo, el músculo macetero. El macetero se atrofia. Y obviamente ustedes notan un hundimiento de la cara en la persona. Pero es diferente a torcerse la cara, ¿sí? Es decir, como en el caso del facial. Pero claro que altera también la fisionomía facial, sí, claro. Sí. Bueno, muchachos, entonces la mandíbula tiene un cuerpo. Y ese cuerpo se extiende hasta llegar a 2 ángulos de la mandíbula. A partir de los ángulos asciende una porción de la mandíbula que se llama la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula entonces va a terminar formando hacia atrás el cóndilo de la mandíbula. Recuerden que un cóndilo es una superficie articular grande, lisa y redondeada, ¿vale? Grande, liso y redondeado. Y ese cóndilo es la cabeza articular de la mandíbula, es seguida por un cuello. Y hacia adelante una apófisis que se llama la apófisis coronoidea o el proceso coronoideo. Entre el cuello de la mandíbula y el proceso coronoideo hay una excavación. Y recuerden que toda excavación en el borde de un hueso se llama ¿cómo? Escotadura. Entonces esta es la escotadura de la mandíbula. Listo. Además, la mandíbula tiene unas prominencias que albergan los dientes que se llaman los procesos alveolares inferiores, porque los procesos alveolares superiores serían los equivalentes, pero en los 2 maxilares, derecho e izquierdo. Ok, tenemos también que la mandíbula presenta en el cuerpo, presenta 2 forámenes, que se llaman los forámenes mandibulares. Por aquí, por el foramen mandibular, emerge un nervio, y ese nervio se llama el nervio mandibular, y ese nervio mandibular es continuación de un nervio que se llama el alveolar inferior. Entonces miren, nervio alveolar inferior que penetra por aquí, por este foramen que se llama el foramen mandibular. Sigue por un canal que se llama el canal mandibular. Miren, y emerge por este orificio que se llama el orificio mentoniano como nervio mentoniano. Para acá, muchachos. Nervio alveolar inferior que entra por un foramen que se llama el foramen mandibular. Foramen mandibular que se continúa con un canal que es el canal mandibular. Y el nervio emerge finalmente como nervio mentoniano por el foramen mentoniano. ¿Estamos claros? Ok. Pero este nervio alveolar inferior, cuando entra, él viene de un tronco. Listo. Entonces este es el nervio alveolar inferior. Pero en el momento en que el nervio alveolar inferior va a entrar a la mandíbula, él da una rama. Y es esta rama que hay acá. Es decir, en el momento en que va a entrar el foramen mandibular, da una rama. Y es esta rama que hay acá. Esta rama, que es rama del nervio alveolar inferior, se llama el nervio miloioideo. Mírenlo acá. Nervio alveolar inferior, que penetra por el foramen mandibular para convertirse en nervio mandibular, que sale como nervio
mentoniano por el foramen mentoniano. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ok. Pero antes de entrar por el foramen mandibular da esta rama. Y esta rama se llama el nervio miloioideo. Miloioideo. Nervio miloioideo. Miloioideo. Y este nervio miloioideo es motor. Obviamente el alveolar inferior que penetra por el foramen mandibular, pero el nervio es alveolar inferior, ahora le llamé mandibular, el nervio sigue llamándose alveolar inferior, perdón, el nervio alveolar inferior que penetra por el foramen mandibular y sigue por el conducto mandibular, pero el nervio sigue llamándose alveolar inferior, emerge como mentoniano, pero da, antes de entrar por el foramen mandibular, este nervio que se llama miloioideo, y el miloioideo apunta al piso de la boca, a inervar los músculos del piso de la boca, que son el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico, ¿vale? Músculo miloioideo y vientre anterior del digástrico. ¿Estamos bien, muchachos? Ok, listo. Pero mientras tanto, ustedes van a ver que este nervio, que es el alveolar inferior, nace con otro nervio, nace con otro nervio. Y ustedes los ven salir juntos, estos dos nervios, alveolar inferior y este otro que apunta para la lengua, que es el lingual, alveolar inferior y lingual. Estos dos nervios, alveolar inferior y lingual, entonces vienen de un nervio que se llama el nervio mandibular, la rama inferior del trigémino. Mis dedos serían el nervio mandibular. El amarillo sería entonces la rama alveolar inferior que va a dar el miloioideo, ya lo dijimos, antes de entrar por el foramen mandibular. Y la rojita, que es el nervio lingual, y este nervio lingual que va a inervar. Muchachos, ¿qué va a inervar el nervio lingual? Vientre anterior del digástrico. Los 2/3 anteriores. Porque es la única que estudiaste, quédate, me calladita mi niña. ¿Qué va a inervar el nervio lingual? ¿Ah? ¿Qué va a inervar el nervio lingual, muchachos? Los 2/3 anteriores. No. ¿Y qué tipo de inervación? ¿Ah? No, pues, sensitiva, sí, pero ¿qué tipo de inervación sensitiva? Somática general. Entonces, sensibilidad somática general. ¿Eso quiere decir el gusto en la lengua o no? No. Ah, bueno. Entonces, listo. Ok. Entonces, nervio lingual y nervio alveolar inferior, recapitulémoslos, porque son los que fundamentalmente se van a ver, los otros no se ven tanto. Entonces, con toda seguridad es lo que les van a preguntar. A mí no me importa decirles que apuesto a que se los van a preguntar, yo no voy a hacer el examen si se los aprenden, porque finalmente lo importante es que se los aprendan. Si eso genera el efecto de que se lo aprenden, bienvenido a eso. Pero entonces, ¿por qué es lo que fundamentalmente se ve y lo que tiene importancia clínica fundamental aquí? Entonces, ustedes van a ver esta ramita que son mis dedos, que son la rama mandibular del trigémino, o sea, B3, ¿se acuerdan? Listo. Que va a dar el nervio lingual que va para la lengua y el alveolar inferior. Alveolar inferior que se mete por el foramen mandibular, pero antes de eso da el miloioideo, para el piso de la boca, que es este que estoy señalando aquí con los dedos. O sea, para el vientre anterior del digástrico y el miloioideo. Y alveolar inferior, que obviamente va a inervar la mandíbula, las encías, la arcada dentaria inferior y emerge como nervio ¿qué dijimos? Mentoniano. ¿Y este nervio mentoniano es para los músculos mentonianos, sí o no? No, es solamente sensibilidad para toda esta región mentoniana, ¿de acuerdo? Listo, ok. Bueno, una última cosita, antes de que entremos a ver entonces las estructuras, una última cosita. Este nervio lingual se le va a pegar otro, tráeme un nervio blanco. Ese, mucho cuidado que se dañe toda esa circuitería electrónica de eso. Entonces, viene un nerviecito que se le va a pegar a él, que es este, un nerviecito blanco que se le pega. Trata de alineármelo aquí con este, ¿cierto? Un nerviecito que se le pega. Y ese nerviecito que se le pega es del facial y esa es la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano va a dar varias cosas. Una de las cosas que hace es que recibe la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, pero desde el punto de vista gusto, o sea, sensibilidad sensorio, o sea, sensibilidad especial. Entonces, no es que la sensibilidad, tipo sensibilidad especial, o sea, sensorio de la lengua, sea terreno del trigémino, sea función del trigémino, sino que el trigémino se presta como guía, el nervio lingual se presta como guía. Vamos a ver si encontramos todas esas cositas. Entonces, en primera instancia,
Bueno, entonces en primera instancia, tres ramas del nervio trigémino. Entonces mírenlas aquí. Esta es una rama. ¿Esta cuál de todas es? Bueno, ¿esta cuál es? Alveolar. No, era la... Ah, sí. Bueno, tres ramas del nervio trigémino, muchachos, ¿de acuerdo? Listo. Man- Que van a emerger por tres orificios en la base del cráneo. Yo quise la otra pincita, ahí está. Que van a emerger por tres orificios en la base del cráneo, que se van a llamar, miren, hendidura orbitaria superior, por eso les hablé ahora de esfenoides, que está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Hendidura orbitaria superior, mírenla acá y mírenla acá. Hendidura orbitaria superior, ¿de acuerdo? Hendidura orbitaria superior, que se llama también la hendidura esfenoidal, porque está, yo quise los señaladores psicotrónicos, aquí están. Hendidura orbitaria superior. Por la hendidura orbitaria superior, entonces está pasando la rama oftálmica del trigémino. Hendidura orbitaria superior. Hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Está pasando por ahí la rama oftálmica del trigémino, ¿vale? Ok. Recuerden que por esa hendidura orbitaria superior está pasando también tercero, cuarto y sexto. Y está pasando también la arteria oftálmica y las ramas de la vena oftálmica. Y el nervio oftálmico. O sea, son muchas las cosas que pasan por esa hendidura orbitaria superior, ¿de acuerdo? Hendidura orbitaria superior, rama oftálmica del trigémino, pero pasando con otros tres pares craneales y con un montón de vasos sanguíneos, ¿vale? Listo. El otro orificio que tenemos, ¿qué es el otro señalador psicotrónico? Aquí está. El otro orificio que tenemos se llama el agujero redondo mayor, o simplemente redondo. Mírenlo ahí, agujero redondo mayor, o simplemente redondo en nomenclatura internacional. El redondo mayor lo llamamos redondo mayor, si al redondo menor lo llamamos redondo menor. Pero si al redondo menor no lo llamamos redondo menor, sino espinoso en nomenclatura internacional, entonces no hay razón de decirle mayor al redondo mayor, sino simplemente redondo. Entonces, redondo mayor o redondo, ¿de acuerdo? Redondo, foramen redondo, mi mano derecha, acuérdense, mi mano derecha, redondo, mi mano derecha, redondo, ¿de acuerdo? Agujero redondo. Okay. Ahí pasa la rama maxilar del trigémino. Y la rama mandibular del trigémino, pásame el nervio mandibular sin que se vaya a dañar. No, el otro amarillito. Voy a poner la circuitería. Listo. Entonces, pasa. Preferiría este que está como más. Alízame este, sí, por favor. Ahora me lo van a enrollar otra vez todo. No, con la secretaría. No con la circuitería, porque sobre todo les importaba de Alemania. Bueno, listo. Entonces, el agujero oval. Ahí están las tres ramas del trigémino. Entonces, oftálmica, maxilar y mandibular por hendidura orbitaria superior, foramen redondo y foramen oval. Hendidura orbitaria superior, en ese orden, de adelante hacia atrás. Foramen redondo y foramen oval. Hendidura orbitaria superior, foramen redondo y foramen oval. Hendidura orbitaria superior, foramen redondo y foramen oval. ¿De acuerdo? Foramen redondo y foramen oval. El foramen de atrás, entonces pásame este señalador, es el foramen espinoso o foramen redondo menor. Y ese foramen espinoso o foramen redondo menor es muy importante porque por ahí pasa la arteria meningea media, rama de la maxilar, arteria meningea media, y pasan también las ramas del trigémino que van a inervar las meninges de la fosa craneal anterior y la fosa craneal media, porque el trigémino inerva también desde el punto de vista sensitivo las meninges completamente en la fosa craneal anterior y en la fosa craneal media. En la fosa craneal posterior no, son ramas cervicales, otro cuento. Pero, entonces cuando sale la rama mandibular del trigémino por el agujero oval, entonces ahí mismo, con ellas salen las ramas meningeas. Entonces lo que pasa es lo siguiente, muchachos, miren, salen, un momentico, a ver si lo organizamos aquí, miren, pasa lo siguiente, miren. Sale la rama mandibular del trigémino, o sea, esta de aquí atrás, y apenas sale la rama mandibular del trigémino por el agujero oval, y apenas sale la rama mandibular del trigémino por el agujero oval, con ellas están viajando las fibras que van a inervar las meninges desde el punto de vista sensitivo, en fosa craneal anterior y media. Entonces, ahí mismo las fibras meningeas se devuelven, hacen unas
salen y dan la vuelta por debajo, mejor dicho, para volverse a meter por el foramen espinoso. Y entran por el foramen espinoso o redondo menor, mírenlo ahí bien, foramen espinoso o redondo menor junto con la arteria meningea media. Entonces la arteria meningea media y las ramas que van para la fosa craneal anterior y media están pasando por el foramen espinoso, o sea el redondo menor, el señalador blanquito. ¿Me siguen todos? ¿Queda claro el concepto, muchachos? Listo, bueno. Entonces vamos a hacer el recorrido de cada una de estas tres ramitas. Aquí, por favor. Entonces, ya vimos la rama oftálmica, vamos a ver la rama maxilar. Pásenme la pincita, hacerme aquí una cirugía. Esa pincita. Me salió. Exactamente. Entonces, rama maxilar, muchachos, mírenla acá. Miren. Foramen redondo mayor o redondo, foramen oval y foramen redondo menor o espinoso. Foramen redondo mayor o redondo, foramen oval y foramen espinoso. Todos en el ala mayor del esfenoides, por eso me detuve ahora en esfenoides. Foramen redondo mayor, foramen oval y foramen espinoso. ¿Siguieron? Foramen redondo mayor, foramen oval y foramen espinoso. ¿Me siguieron? Listo. Ok. Entonces, la rama maxilar del trigémino sale por el foramen redondo mayor. Pasa por una hendidura. Esa hendidura está entre la apófisis pterigoides y el maxilar, o sea, la hendidura pterigomaxilar. Pasa por esta hendidura, que está entre la apófisis pterigoides y el maxilar, o sea, la hendidura pterigomaxilar. Listo. Pasa por esta hendidura, que está entre la apófisis pterigoides y el maxilar, o sea, la hendidura pterigomaxilar. ¿Me siguen? Ok. Aborda la órbita, ¿por dónde? Por la hendidura orbitaria inferior, o sea, la hendidura esfenomaxilar, o hendidura orbitaria inferior. Aborda la órbita por la hendidura orbitaria inferior. Estamos haciendo el recorrido de B2. Aborda la órbita por la hendidura orbitaria inferior. Aborda la órbita por la hendidura orbitaria inferior. Aborda la órbita por la hendidura orbitaria inferior. Sigue por un surco que se llama el surco infraorbitario, mírenlo acá, un surco que se llama el surco infraorbitario, para pasar por un canal que se llama el canal infraorbitario y emerger por un agujero que se llama el foramen infraorbitario. Sigue por un surco que es el surco infraorbitario, para meterse por un canal que es el canal infraorbitario y emerger por un foramen que se llama el foramen infraorbitario. Ok. Sigue por un surco que se llama el surco infraorbitario, para pasar por un canal que es el canal infraorbitario y emerger por un foramen que es el foramen infraorbitario. Como nervio infraorbitario, que es el responsable de la sensibilidad en toda esta parte de la cara. ¿Estamos de acuerdo? En esta parte de la cara, ¿estamos de acuerdo todos? Listo, bueno. Y la rama mandibular emerge por el foramen oval, eso es todo. Entonces aquí tendríamos la rama mandibular, la rama maxilar y la rama oftálmica. Aquí tenemos las tres ramas. Por lo tanto, estas vuelticas que estoy haciendo aquí corresponden a ¿qué? Al ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal. ¿Estamos? ¿Queda claro la emergencia del trigémino, muchachos? ¿Sí queda claro la emergencia del trigémino? Entonces aquí estaría la fosita donde estaría el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal. Esta es la fosita, bueno, ok. Esta fosita, ahí estaría el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal. ¿Me siguieron todos, muchachos? Sí. Bueno, listo. Entonces, ahora sí. ¿Sí ven que no vino nadie más? ¿O sí? ¿Cuándo les dijo Kelly eso de una hora, unos y otra hora otros y todo eso cuento? Sí, la que sabe de arena. Músculo macetero. Miren aquí la mandíbula. Músculo macetero, agarrando el ángulo de la mandíbula. Músculo macetero. Miren que el músculo macetero es cubierto por lateralmente
por el conducto de Stenón o conducto parótido, que viene de la glándula parótida. El conducto de Stenón aborda el borde anterior del músculo macetero para perforar el músculo buccinador y drenar el contenido de saliva en el interior a nivel del segundo molar superior. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, aquí es donde se formaría si la bolsita adiposa de Bichat que llena este huequito. Ok, muchachos. Entonces, músculo macetero y listo. Es lo que vemos aquí. Listo, muchachos. Si el alfiler se los ponen acá, triangular, pero en nomenclatura internacional. Depresor de la comisura labial, no del labio inferior, de la comisura labial. El depresor del labio inferior es otro. Si el alfiler se los ponen acá, Mental. el cuadrado cuadrado de la barba, pero eso es nomenclatura tradicional, es nomenclatura internacional. Depresor del labio inferior. Una cosa es depresor de la comisura labial y otra cosa es depresor del labio inferior. Depresor de la comisura labial, el mismo triangular. Depresor del labio inferior, el cuadrado. Entonces, ojalá mejor depresor de la comisura labial y depresor del labio inferior, porque el esfuerzo con la anatomía internacional es que los nombres tengan sentido. Entonces, y el sentido es mejor funcional que por la forma, ¿no? Ok. Entonces, que una vez explique la función idealmente, o por lo menos la forma, sí, está bien, pero eliminar los epónimos y y todo ese cuento. Bueno, listo, muchachos. Esto aquí está francamente horrible. No creo que les pongan este preparado, pues. Pero esperen. Bueno, listo. Ya evacuamos el macetero. Ahora, el alfiler está aquí, blanco es, gallina lo pone. Temporal. Arco cigomático. Pasa medial por dentro del arco cigomático. ¿Para agarrar qué, muchachos? Para agarrar entonces el proceso coronoideo. Coronoideo. Acuérdense, el proceso coronoideo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya sabemos. Lo sube la mandíbula con fuerza y es un poderoso oclusor de la mordida, pero las fibras de atrás llevan la mandíbula para atrás y el pterigoideo lateral lo jala desde el cuello de la mandíbula hacia adelante. Mientras el pterigoideo lateral jala del cuello de la mandíbula hacia adelante, porque recuerden que se está insertando en el proceso pterigoideo, entonces el temporal jala la mandíbula hacia atrás, ¿de acuerdo? Listo, muchachos. Listo. Vamos viendo aquí inicialmente los musculitos y no creo pues que les pregunten este pedacito qué será, este pedacito qué será, pero no sé. Listo. Okay. Por supuesto, muchachos, bueno, aquí se ven algo de los pterigoideos, pero yo quiero mostrarles un preparado donde se ve como más decentemente para que no me confundan. Aquí nos trajeron como si fuéramos a hacer una práctica de visión, pero es que esa rama oftálmica del trigémino con la ramita, ustedes ya las vieron en neuro. La rama frontal, otra rama que se llamaría la lacrimal, que no lo vemos aquí, la nasociliar, pero bueno. Si les ponen a ustedes el alfiler por aquí, pues juéguensela. ¿A dónde está apuntando eso? Al rafe. Al rafe. ¿Al qué? Al rafe. La fosa infratemporal. Aquí. Carlos, aquí. Nos va a salvar de dudas. Aquí. Estas fibras, ¿hacia dónde están? Hacia el cuello. Ah, entonces, ¿qué músculo es? Pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral, claro. Miren aquí la mandíbula, ¿de acuerdo? Entonces, estas fibras se están dirigiendo al cuello, lo que dijo él. ¿Sí queda claro? Estas fibras se están dirigiendo al cuello. Entonces, este es el pterigoideo lateral. Y por lo tanto, ¿estas fibras son cuáles? Pterigoideo medial, porque se dirigen al ángulo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es como si formaran esto, miren. Vamos con despacio por grupitos, miren. Estas fibras, de pronto les pueden preguntar aquí, entonces miren, ojo con eso. Estas fibras se están dirigiendo al cuello, por lo tanto son pterigoideo lateral. Miren aquí la rama de la mandíbula y por aquí estaría el cuello, ¿estamos de acuerdo? Y estas fibras van para abajo. ¿Para dónde? Para el ángulo, por lo tanto son pterigoideo medial. ¿Queda claro? Allá, muchachos, miren. Estas fibras, sí.
Esta fibra parece una ranita. Sí. Entonces, estas fibras se están dirigiendo al cuello, ¿cierto? Al cuello. Se están dirigiendo al cuello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, miren aquí, la rama de la mandíbula y aquí arriba estaría el cuello, ¿está claro? Por lo tanto, son pterigoideo lateral. Pero estas, miren que van para abajo. Y si van para abajo, se están dirigiendo al ángulo. Por lo tanto, son pterigoideo medial. ¿Quedó claro? Aquí, muchachos, miren. Estas fibras se están dirigiendo al cuello. Miren el cuello acá. O sea, miren el cuello, que apuesto que se las van a preguntar. Esta y esta, ramas del nervio mandibular del trigémino, las dos que yo expliqué ahorita. ¿Esta sería cuál y esta sería cuál? Esa es la ¿Es lingual. lingual? Esta es No, la cuál. la arriba. alveolar. Esta es la lingual. Y Y esta es la alveolar porque se está metiendo por el canal alveolar. ¿Se acuerdan del canal alveolar? Sí. ¿Sí se acuerdan? Ok, bueno muchachos. Esta sería la lingual. ¿Cómo sé yo que es la lingual si les ponen el alfiler aquí? Porque yo veo que no se está metiendo en el hueso. Entonces necesariamente va para la lengua. Son dos ramas ahí fundamentales grandes que se ven de la rama mandibular del trígeno. ¿Por qué estoy equivoqué? Ah, no, un barrito. Creí que te había porriado. No, pero es que creí que se había porriado, entonces me preocupé por eso. ¿Listo? Ay, pero te vas a chantar pura bobada. No jodas. Vaya personalidad fuerte, ¿no? Bueno, muchachos, entonces miren. Entonces, y lo están filmando a colmo de madres. Ahora los doctores, ¿va a salir eso? No, espérate octubre. Entonces, miren, esta rama es la rama. ¡Ey, pero ya! Ya me sentó. Esta rama es la rama lingual. ¿Por qué sé yo que la lingual, si a ustedes se les preguntan? Miren que no se está metiendo en la mandíbula, entonces va para la lengua. Y esta es la alveolar inferior, miren que se está metiendo en la mandíbula. ¿Por dónde? Por el, ¿se acuerdan? Ok, mírenlas acá, muchachos. Rama lingual, miren que no está metiendo en la mandíbula. Y además está más arriba, como creo que fuiste tú el que lo viste ahorita. Ok, miren, está más arriba y más medial. Y no se está metiendo en la mandíbula. Deducen. Obviamente son puras fibras musculares, pero así estén dañaditas, ¿ustedes qué deducirían sin lugar a dudas? Claro, va para el ángulo. Mire el cuerpo, mira la mandíbula aquí cortada, o sea que sería el pterigoideo medial. Si va para el ángulo, pero por fuera obviamente sería el macetero, eso no tiene no tiene vuelta de hoja, pero por dentro el macetero. Y entonces este de aquí arribita, si les ponen la filera aquí arribita. Sí, miren, sencillo. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Ese truquito utilícenlo, porque entonces el que va para arribita y que ustedes vean que apunte para el cuello, pterigoideo lateral, así sea otro preparado. Pero el que va para abajo, que apunte para el ángulo, pterigoideo medial. A mí no me importa, es claro que eso se va a preguntar, pero si es claro que con eso lo aprenden, es que por eso es lo que uno necesita, que ustedes lo aprendan ya, que ustedes lo aprendan, que esa es cosita. Entonces listo, tengan en cuenta eso entonces. Obviamente si las fibras van para arriba, entonces forma como si fuera un ángulo, para abajo y para el ángulo, pterigoideo medial, para arriba y buscando como el cuello de la mandíbula, pterigoideo lateral. Eso es todo. Pero vamos a ver si están los encuentros dos preparados, si no ya, porque no hay más que ver ahí. Ya no vi por... Vamos viendo